lucha a una caída sin límite de tiempo. Por el bando rudo aparece de nueva incorporación a las filas AAA, Madonna's Boyfriend. Llegado de Tijuana, Baja California, el luchador más rápido de cualquier cuadrilátero del mundo. Él es Psicosis. Y como capitán de su bando, tenemos en la escena a un hombre que grita siempre: ¡arriba los chilangos! Él es Fuerza Guerrera. Y por el bando de los técnicos, tres brillantes luchadores. Aparece en primer plano Rey Mysterio Jr. Lo acompaña un luchador que va subiendo como la espuma. No lo pierdan. Él es Latin Lover. Y el capitán de la escuadra técnica es Heavy Metal. Bueno, estamos en la escena ya con estos luchadores a una sola caída. Aquí vamos a decirles cómo está la situación a nuestros amigos de Pago por Evento. Quienes no conocen a estos jóvenes, por el bando de los rudos, Psicosis, que tiene una cornamenta en la máscara, es el luchador más rápido del mundo. Fuerza Guerrera, que tiene la máscara, al que están estrellando, se enfrenta a Heavy Metal, uno de los consentidos más grandes, representante de las nuevas generaciones de luchadores, y esto se llama Reguilete, puesto con quebradora. Muy bien, está Heavy Metal iniciando la contienda, mientras que Psicosis se va a enfrentar a su enemigo natural, Rey Mysterio Jr., los dos de Tijuana, el que está en la lona apenas con 18 años de edad. Y ya tenemos a estos. Hay que seguirlos a ellos dos, sobre todo Rey Mysterio, el más menudito, porque vea lo que tiene que hacer. Y esto es solo parte de lo que en variedad de castigos, llaves y ejecuciones nos puede mostrar. Aquí está festejando Psicosis. Parece que mucho antes de tiempo. ¡Qué belleza! Estas son tijeras cortas. Bueno, y no le queda otra cosa más que abandonar el cuadrilátero a Psicosis, porque se está enfrentando, ya lo has comentado, Arturo, a un luchador rapidísimo, este Rey Mysterio. Y aquí parece que no le gusta a Madonna's Boyfriend que hayan puesto a su compañero de esta forma. Es por eso que ahora le empieza ahí a aplicar un castigo en el cuello, y con qué facilidad lo levanta, como diciendo: aquí el fuerte, el número uno soy yo, pero tendrá que demostrarlo. Ahí le da un golpecito y le baila. Tiene tiempo para decir: yo soy el mejor, y aquí lo está recibiendo con esa plancha. Es muy frágil. Sí, totalmente, Arturo, pero eso se está pavoneando. Tiene tiempo, pero que no esté tan seguro este Madonna's Boyfriend, porque se va a enfrentar a dos hombres que la están haciendo en serio, como es el caso de Heavy Metal y Latin Lover. Y aquí nos sorprende bailando. Se queda bailando, pero con sus sueños y pensamientos. No le hizo nada. Qué fortaleza tiene Madonna's Boyfriend. Se encuentra ahora con Latin Lover, que le brinca, le salta. Parece carne asada o carne para asar, ya brincando sobre el aceite Latin Lover. Un joven oriundo de Monterrey, Nuevo León, México, que fue campeón de físico-culturismo. Le gusta, mire, son dos bailarines, y aquí el novio de Madonna le dice cómo va a bailar y le enseña el otro. ¡Ah! Los dos en su estilo, en su clase y su característica alegran a las damas. La pupila de las damas se siente halagada al ver estos portentos de luchadores. Aquí le dice: inténtalo de vuelta, y sí, con tackle lo está derribando. Es una velocidad la que están imprimiendo muy buena, pero qué manera también de recibir de Madonna's Boyfriend, que le vuelve a bailar después de bajarlo con golpe de antebrazo. Se acopló rápidamente Madonna's Boyfriend al estilo de lucha de Libre México. Aquí, fallando el golpe de antebrazo, y sigue bailando, sigue festejando. Cuidado, nunca hay que darle la espalda al enemigo. Lo dejan viendo visiones y está abajo del encordado. Aquí está la magnitud de este luchador. Y ahora regresa Heavy Metal contra Fuerza Guerrera. Decide Fuerza Guerrera no entrar. ¿Por qué?
porque la gente le está gritando y apoyando a su rival, a este hombre heavy metal. O heavy strawberry, dirían aquí en Los Ángeles. Está la lucha candente, se ha llevado un ritmo excelente. Viene Psicosis, se estrellan, estos dos son excelentes gladiadores, muy veloces. Sin embargo, el rudo, porque es más guapo, el de la máscara, vea nada más lo que está haciendo para complacer a quienes les van a ese bando. Inclúyame como el fan número 1. Sin embargo, hay que reconocer cuando pueden como heavy metal hacer algo. Aquí está la respuesta. Toma uno, responde el otro. ¿Qué clase de características tienen ambos gladiadores? ¿A quién le van a llevar? Juego de cuerdas en un mortal que no produce efectos, pero le reditúa como para una quebradora que no logra realizar heavy metal. Este de la máscara es el rudo y falla. El bonito, el guapo es el rudo. Y lo llevan de la máscara y las patadas en reversa. ¡Qué manera de imprimir velocidad! Es una de las luchas más emocionantes y espectaculares que se podían haber programado. Estamos a una sola caída. Así es, y siguen las emociones. Ahora aparece Rey Misterio Jr. enfrentándose a Fuerza Guerrera. Este hombre que acaba de aplicar esta cachetada que se le enfrenta a Pepe Tropicazas es brillante. Es un luchador que le gusta desequilibrar. Un hombre que tiene más de 20 años de experiencia como luchador profesional. Es por eso que está maltratando a Rey Misterio Jr. con suma facilidad. Aquí lo hace que vaya a las cuerdas, se gira perfectamente Rey Misterio. Y aquí está la equivocación por parte del rudo. ¡Aparece Rey Misterio! ¡Qué tijeras tan cortas! ¡Impresionantes! Y esto lo hizo afuera del cuadrilátero. Se retuerce ahí este luchador porque no le queda de otra por la calidad de este jovencito. La gente está prendida, está viviendo la lucha al filo de la butaca. Aquí lo encara el respetable y le dice que no es el mejor. Interesante esta batalla, Arturo. Y espectacular a la vez. Ya lo decía Fuerza Guerrera, a estos luchadores técnicos hay que tomarles primero la distancia, porque si no toma uno sus precauciones puede suceder lo que él ya está viviendo en carne propia. Se encuentran Latin Lover y Psicosis. El de la máscara, el rudo, dicen que abajo de la misma esconde tremenda belleza. Vaya usted a saber, y vaya manera de rebotar. Latin Lover, un luchador que nunca quizá pensó cuando dio sus pasos en esto de la lucha libre llegar por la idolatría, y vaya que lo está consiguiendo. Falla Psicosis por esa rapidez que tiene. Puede fallar en cualquier momento, y vaya también que se lastimó. Los referees en la escena platicando y el conteo. Si un luchador no está dentro del cuadrilátero en 20 segundos, se acaba la contienda. Y aquí se hinca a pedirle perdón. Es muy bueno este rudo, que logra distraer a Heavy Metal. Y esa distracción le cuesta a Heavy Metal terrible golpe en la zona del abdomen. La caja fuerte de las hamburguesas. No fue foul. No fue foul. Aquí está el referee diciendo que no fue foul. Sí, Arturo, en esta ocasión tienes toda la razón, no hubo foul. Siempre. Así que no siempre. No hay delito que perseguir. Aquí está el golpe también al muslo. Y ahora el rudo está pidiendo foul. Está pidiendo foul y no fue. Lo indican los referees. Pero esto hace que la gente se emocione y polemice. Y ya se metió otro luchador. ¿Quién es? El novio de Madonna. ¿Quién es? ¿Quién es? Te lo voy a decir. ¿Quién es? ¿Quién es? Bueno, pues es el güero novio de Madonna. Unos me dicen en México güero desabrido. Vaya manera de caerle terriblemente. Y va por Rey Misterio Jr. Y le busca también abajo del encordado. En las afueras del mismo, Latin Lover fue por la dignidad de su bando. Y lo único que se encontró es que le cayeron los cobradores. Este es un precioso y magnífico escenario, digno de una función que usted está observando. ¡Qué manera de llevarlo hacia el público! ¡Ah! Y de azotarlo. Bueno, pues ya están los elementos de seguridad viendo a ver si no se le mojó en exceso el pañal ahí al caer en un charco. Bueno, pues ahí está diciendo Latin Lover, bolita por favor. Ya están solicitando al luchador porque fue depositado muy lejos. Siguen las acciones arriba del cuadrilátero, que también ya han bajado a Latin Lover. Aquí Madonna tiene tiempo para castigar nuevamente a Rey Misterio Jr. con un suplex. Lo tejió nuevamente y están inspirados los rudos.
no creen en nadie. Ellos vienen por una victoria y la están fincando desde estos momentos. Serán peligrosos los técnicos en la medida que los dejen regresar, pero aquí están 2 contra 1, cosa que está prohibida en la lucha libre mexicana. Aquí tiene que ser el castigo 1 contra 1. Muy difícil la situación hasta el momento. Aquí está la guillotina por parte de este Psicosis, el hombre de Tijuana, el millonario seductor que está haciendo bien las cosas. Tiene tiempo para levantar las manos, pero el público lo abuchea. Y nuevamente recurriendo a eso. Estamos ya en la parte que calienta la lona. Cuando los luchadores ya dejaron varios golpes ahí de por medio. ¡Ah, qué manera de azotarlo! Ahora ya con los músculos y el ánimo muy caliente, estos luchadores proceden sin duda alguna a fajarse como los machos. Y aquí lo vuelve a aventar, ¡no! ¡Qué recuperación de Rey Mysterio Jr., que logra lanzar hacia abajo del encordado a Psicosis primero y luego hacia afuera! Lo tomó de la peluca y venga, le dio terrible azotón que le acomodó las ideas, las neuronas similares y conexos. Aquí está el duelo de fuerzas, un duelo de cachetadas, cae que no cae Fuerza Guerrera. Aquí en la boca, va al pecho, cae que no cae Fuerza Guerrera. Vean de qué cuero salen más correas. Bueno, así son estos luchadores técnicos. Parecen de Jalisco, no pierden y cuando pierden arrebatan. Aquí llega. ¡Ah, qué azotón le dio! Terrible manera de desnucarlo, así se llama la desnucadora. Y ahora lo pone con un crotch hacia abajo, lucha olímpica. Y va hacia la tercera cuerda, la gente le dice que no. Ya le está dando tiempo al rival que se recupere. Está arriba de las cuerdas. Latin Lover tarda una eternidad, claro, se quitó, se movió. Y es que es más inteligente Fuerza Guerrera toda la vida, porque este sí sabe luchar. Le pone cruceta con Cangrejo. Aquí le está poniendo el Cangrejo. Que no se rinde, que no se rinde. Que te la pongo, parece decir Latin Lover. Y bueno, tenemos que no se rindió. Aguantó a pie firme y sigue aguantando las patadas. Mucho mérito del luchador regiomontano el haber aguantado esto. Porque no cualquiera con esta que es un Cangrejo. Y ahora el duelo de golpes entre Fuerza Guerrera y Heavy Metal. Pues cabe reconocer que Fuerza Guerrera es un hombre simplemente brillante, excepcional, por el carisma que tiene como rudo, y aquí está irrumpiendo a Heavy Metal, pero ya se escucha el grito de Heavy apoyándolo. Aquí está fallando Psicosis. Vamos a ver de qué cuero salen más correas en esta ocasión. Lo lleva al juego de cuerdas. ¡Qué agilidad! ¡Qué forma de regresar de este Heavy, que ahora lo está sacando! Muy inteligente el técnico, se prepara para volar, pero se antepone Fuerza Guerrera y no le permite que vaya franco. Aquí está la quebradora y aparece el novio de Madonna. Puede llegar el fin. Aquí Fuerza Guerrera muy inteligente. La astucia, 2 contra 1. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, que Rey Mysterio reacciona. Le pone patadas al novio de Madonna. Madonna's boyfriend hacia afuera del encordado. A Fuerza Guerrera se lo llevan al juego de cuerdas. Una segadora que hace contacto con su compañero. Le pegó en la zona de las pompis. Vuelo de Rey Mysterio Jr. que mortal sobre el novio de Madonna. Es impresionante cómo se refuerza del dolor. Queda Rey Mysterio también lastimado. Los dos se lastimaron, parece pleno con las cabezas. Es impresionante lo que acaba de suceder en este encordado. Muy intensa la batalla hasta el momento. Nuevamente se presenta la oportunidad para el rudo, pero está fallando. Una equivocación que le puede costar la batalla. Viene el crush, pero se tarda. Heavy Metal va a la tercera cuerda. Aquí está el mortal hacia el frente y está fallando. Esto lo va a aprovechar Fuerza Guerrera. Lo va levantando, lo azota y aquí lo está castigando. Es difícil que con ese martillo se pueda zafar. Muy cerca el Tirantes y también Pepe Casas. Y dice, esto se ha acabado. Honor a quien honor merece. Los rudos están ganando.